Al analizar la estructura del mundo criminal mexicano, es frecuente toparse con historias increíbles de sicarios que ingresaron al narcotráfico desde jóvenes. No tenían nada que perder y por eso entregaron su vida a la ilegalidad. Pero hay otra realidad incluso más cruda y peligrosa. La relación entre las Fuerzas Armadas del país con el crecimiento exponencial de los sicarios especializados del AMPA. Con una de las tasas de deserción más altas del mundo, México ha visto a cientos de miles de soldados abandonar su compromiso por la patria para servir a capos de Sinaloa, Jalisco y otros frentes ilegales de la región. Su única bandera parece ser el dinero y no tienen escrúpulos a la hora de enfrentarse a muerte con sus antiguos compañeros. Además, llevan consigo el conocimiento y la experiencia propia de un uniformado, aumentando la letalidad de los cárteles que integran. Hoy vamos a conocer un caso paradigmático de esta situación, el de Rodolfo Alejandro Villeda Cruz, alias El Guacho, un joven que abandonó la carrera castrense para transformarse en sicario de la tropa del infierno, cavando así su propia tumba. La historia de Rodolfo Alejandro Villeda Cruz es un ejemplo perfecto de lo que ocurre con las fuerzas militares en México. El hombre pertenecía al 25º Regimiento de Caballería Motorizada de Ciudad Mier, Tamaulipas, uno de los estados más violentos de todo el país. Esa unidad no siempre había estado en la región, sino que fue reubicada en 2017 por la Secretaría de Defensa Nacional, o SEDENA, para reforzar los operativos de seguridad en la frontera con Texas. Se trata de una zona importante para todas las actividades de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos o de armamento ilegal hacia México. Fue en ese contexto de alta criminalidad y gran presencia de cárteles que Villeda Cruz fue tentado a abandonar los juramentos de lealtad que había hecho. El hombre tomó la peor decisión de su vida cuando abandonó su carrera militar para unirse al Cártel del Noreste, en particular a las células que operan en Nuevo Laredo. El CDN cuenta con una historia bastante particular que tiene relación directa con la decisión de Villeda Cruz. Este cártel nació como una escisión de los Zetas, quienes iniciaron su recorrido criminal como brazo armado compuesto por desertores del ejército. Como verás, abandonar la fuerza militar para transformarse en sicario no es una novedad, más bien todo lo contrario. Desde finales de los años 90, los Zetas aplicaron todo su conocimiento táctico y armamentístico en brutales enfrentamientos callejeros, elevando la violencia de México hasta límites insospechados. Sin embargo, con el tiempo se debilitaron y sus líderes fueron capturados o abatidos por las fuerzas de seguridad. Fue entonces que desde esas cenizas surgieron nuevas agrupaciones como el antes mencionado Cártel del Noreste, fundado por Omar Treviño Morales e integrado por varios de sus familiares. Entre su repertorio criminal se encuentra el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. Si bien su plaza principal es Nuevo Laredo, se sabe que tienen presencia en Nuevo León, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero e incluso otros países como Guatemala y Venezuela. Estamos hablando de una de las organizaciones más peligrosas del continente, y fue allí donde Villeda Cruz eligió continuar su carrera. Cuando un miembro del ejército deserta para trabajar en el narcotráfico, por lo general su nuevo empleo es justamente como brazo armado de los criminales. La idea es aprovechar los conocimientos del traidor castrense para hacer más letales las operaciones ilegales del cártel. A continuación escucharás un interrogatorio de uno de los tantos militares que terminaron abandonando su responsabilidad patriótica para unirse al bajo mundo. Nombre completo y grado del ejército. Rodrigo Fernando Pérez Rodríguez. Fui teniente del ejército con 13 años de servicio.
¿A qué batallones has pertenecido? Al 2º Batallón de Fusileros Paracaidistas, al 3er Batallón de Fusileros Paracaidistas en el Campo Militar número 1 y al 16 Batallón de Infantería en Escobedo, Nuevo León. ¿Causa o motivo por el cual te desertaste? Porque me querían procesar por delitos que no había cometido. ¿A qué delitos te refieres? Me relacionaban que tenían nexos con el narcotráfico. ¿Con qué células del narcotráfico te relacionaban? Con el cartel de los Beltrán Leiva. Al tener entrenamiento y gran manejo de armas de fuego, los exmilitares suelen incorporarse como líderes de los grupos de choque, y ese fue el caso de Villeda Cruz. El joven ingresó a la infame Tropa del Infierno, un comando especial creado por Juan Francisco Treviño Morales, hermano de Omar, para disputar territorios con los Zetas Nueva Generación y el Cártel del Golfo. No son solo una banda de sicarios, son los hombres mejor entrenados de su agrupación y han sido responsables de algunos de los ataques más brutales de los que se tenga memoria. Suelen realizar emboscadas y ataques sorpresa que tienen como objetivo al personal de la Marina o Sedena. Por ejemplo, su primera agresión de alto perfil ocurrió en la madrugada del 24 de marzo de 2018, cuando un grupo de la Tropa del Infierno emboscó a militares que se encontraban en Nuevo Laredo realizando patrullajes. El resultado de la ofensiva fue de 6 soldados heridos y un capitán muerto como producto del disparo de un rifle calibre .50. Es por acciones como esas que se ganaron el odio de los uniformados mexicanos, quienes no tienen misericordia a la hora de cazar a este grupo sicarial. Resulta increíble que el ex militar haya elegido incorporarse a esa unidad tan temida y despreciada. Es evidente que el dinero y las promesas de una vida lujosa pesaron más que el deber en su balanza personal. Una vez asentado dentro del CDN, Villeda Cruz fue asignado al grupo de un jefe de sicarios llamado Gilberto Esquivel Cantú, alias el Comandante Quesos. Fue allí donde se le asignó el apodo de El Guacho. Adoptar esa identidad fue el último paso para abandonar cualquier rastro de su pasado. Ya no era más ese joven que había ingresado a la escuela militar con deseos de defender a su país. Ahora era un asesino a sueldo de la familia Treviño Morales. Según testigos, el Guacho y el Comandante Quesos solían patrullar Nuevo Laredo a bordo de una camioneta de último modelo. Su misión era prevenir el ingreso de grupos rivales al territorio. En el video que te presentaremos a continuación, podrás ver algunos de esos vehículos narco transitando las calles a plena luz del día. Si en aquellos recorridos detectaban una nueva célula de otro cártel, procedían a eliminar a los integrantes sin mediar palabra. Es de esta manera que las organizaciones criminales mantienen el control de una plaza, con fuego y sangre. Pero también existía la posibilidad de tener que enfrentarse a las fuerzas de seguridad, una opción que los sicarios prefieren evitar ya que los uniformados cuentan con un buen armamento y están bien entrenados para la batalla. Esto no significa que los hombres de la ley vayan a ganar en cada combate, pero sí que presentarán mucha más pelea que un simple grupo de pistoleros rivales alimentados a base de droga y con escasas aptitudes bélicas. Es interesante tratar de dilucidar qué pasaba por la mente de El Guacho. ¿Despreciaba a sus ex compañeros y quería enfrentarse a ellos? ¿O estaba avergonzado de sus acciones y no quería volver a verlos nunca más? Son preguntas que jamás tendrán respuesta. El miércoles 20 de octubre de 2020, la Tropa del Infierno, en particular el equipo del Comandante Quesos, recibió la noticia de que 6 sicarios habían sido abatidos mientras utilizaban uniformes apócrifos de la Marina. Esto agitó las aguas. Los criminales tenían ansias de vengar a sus compañeros caídos,
pero al mismo tiempo no querían calentar más la plaza. Esto último es una expresión narco que hace referencia a los momentos en los que aumenta la violencia y la presencia policial en un territorio de venta de drogas. Nunca es algo bueno, ya que a mayor cantidad de uniformados, más probabilidad de que se desate una balacera. El Guacho y el comandante Quesos continuaron patrullando la zona junto a otros 2 sicarios, hasta que ocurrió lo inevitable. Se cruzaron con un convoy del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en una brecha del kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo a Monterrey. El encuentro fue frontal, por lo que el enfrentamiento armado se desató casi de inmediato. Estamos hablando de un combate con armamento de guerra a plena luz del día, con una autopista muy transitada como contexto. Pero lo cierto es que los 4 miembros de la tropa del infierno no tenían chances. Eran superados numéricamente por los uniformados, así que emprendieron la retirada a bordo de la camioneta. La persecución fue breve pero brutal. Los soldados entablaron hostilidades con fusiles de asalto y ametralladoras para lograr detener el vehículo. Al cabo de pocos minutos, la camioneta se detuvo bruscamente. Tenía las llantas desinfladas por los disparos y todos los vidrios estaban repletos de impactos de bala. Los 4 ocupantes murieron como producto de la ráfaga de fuego militar, incluyendo al soldado traidor. Ese fue el violento y triste final de Rodolfo Alejandro Villegas Cruz, alias El Guacho, el desertor que murió a manos de sus propios compañeros. Como te anticipamos al inicio de este video, este caso no fue una excepción, sino apenas un eslabón más en una larga cadena de situaciones similares. Los Zetas fueron los primeros en llevar su conocimiento militar al mundo narco, y con esa ventaja causaron estragos en las calles mexicanas. De hecho, fueron ellos quienes comenzaron con tácticas brutales como la decapitación, el desmembramiento o la exhibición de cadáveres en la vía pública como muestra de conquista territorial. A continuación conocerás otro traidor que comenzó su carrera junto a los infames Zetas, pero con un detalle particular. Era un marín de Estados Unidos. El 1 de noviembre de 2016, un respetado comandante de la policía mexicana con larga trayectoria en la lucha contra el narco, se reunió con un fugitivo que resultaba de alta prioridad para la DEA. El encuentro ocurrió en algún lugar de la Ciudad de México, y el fin de esa cita era informarle al perseguido que era cuestión de tiempo para que la Administración de Control de Drogas lo atrapase. No era un criminal cualquiera. Se trataba de Ángel Domínguez Ramírez Jr., un veterano de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, que decidió abandonar la vida militar para convertirse en sicario narco. En aquel entonces se conocían pocos detalles de este hombre. Apenas se había revelado su nacionalidad estadounidense y mexicana, además de que tenía una cojera al caminar debido a una lesión de la cual te hablaremos más tarde. El ex uniformado había logrado mantenerse en el más profundo de los anonimatos, por eso su accionar era tan exitoso. El policía encargado de darle la noticia fue Iván Reyes Arzate, quien advirtió al ex marín que un agente de la DEA había solicitado su colaboración para arrestarlo. Los estadounidenses no tenían intención de dejar escapar a un hombre que había recibido entrenamiento táctico del más alto nivel y que conocía la forma en que operaba el ejército del tío Sam. Tenían fotos de vigilancia del ex marín, la dirección de un departamento donde se ocultaba e incluso el nombre de un restaurante al cual había ido varias veces. Se dice que la carrera narco del soldado comenzó en la noche del 29 de noviembre de 1994, cuando se desvió bruscamente para evitar chocar con un ciervo en una carretera secundaria de Carolina del Norte. El automóvil volcó desde un puente al agua.
El hombre resultó gravemente herido, lo que le obligó a darse de baja médica en los Marines. Pero lo más devastador ocurrió en el asiento trasero, donde sus 2 hijas de 3 y 4 años murieron por el impacto. Era un hombre sin trabajo y sin familia, no tenía nada que perder. Por desgracia, su camino se cruzó con el del narcotráfico. Domínguez Ramírez comenzó su relación con el mundo criminal como colaborador de los Zetas a principios de los años 2000, aunque se desconoce si fue realmente un integrante o solo un operador en el extranjero. Lo importante es que su primer paso lo llevó a relacionarse con otras agrupaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el extinto Clan de los Beltrán Leiva. Supo mantener cierta independencia, lo que le permitió poner en funcionamiento su propia célula narco, denominada Seguimiento 39. Dicha organización criminal ha importado enormes cargamentos de droga desde Perú, Venezuela y Ecuador. Usando barcos, aviones y camiones de carga los transportó hasta el estado de Chiapas, para luego cruzarlos a Estados Unidos a través de las fronteras de Texas y California. Según reportes oficiales, tenía a 40 personas a cargo, con ganancias de más de $9 millones anuales, solo contando el transporte de sustancias. La reunión con Iván Reyes Arzate fue muy importante para la historia criminal mexicana, ya que el Marín brindó información sobre otros capos narco a cambio de datos que le permitieran eludir a la justicia. Dicha colaboración fue crucial para la aprehensión de varios operadores importantes del bajo mundo mexicano. Pero claro, todo comenzó con un encuentro ilícito entre un fugitivo y un comandante de policía. Arzate fue acusado de corrupción y de recibir millones de dólares de parte de distintos cárteles narco a lo largo de su carrera, y es por eso que actualmente cumple con una condena de 10 años de prisión efectiva en los Estados Unidos. En cuanto al ex Marín, la información recibida en aquella reunión no le fue de mucha utilidad. A finales de 2016 fue apresado por la DEA durante un operativo masivo realizado en México. Rápidamente fue extraditado a San Diego, donde aguardó tras las rejas hasta 2022, cuando se oficializó su pena de 16 años de prisión. A diferencia del primer caso que conocimos en este video, Domínguez Ramírez pagó un precio bastante módico por su colaboración con el mundo criminal. Escuchemos a Alberto Najar, editor en jefe de contenido online de la BBC, hablar al respecto. Este personaje había sido detenido y estaba enfrentando un proceso por haber colaborado con varias organizaciones de tráfico de drogas. Entre ellas apareció el nombre de Seguimiento 39, que a mí me llamó mucho la atención porque no se había escuchado en México prácticamente nada de esta organización delictiva. A esta altura del video vale la pena aclarar que si bien los casos de traición son abundantes, lo cierto es que la gran mayoría de los uniformados se sacrifican día a día para acabar con el narcotráfico. Como siempre, unas pocas manzanas podridas alcanzan para echar a perder todo el lote. La deserción es un karma que aqueja a México desde hace décadas y cuya solución es difícil de concretar. El ejército mexicano ha incrementado sus esfuerzos para impedir situaciones como las de El Guacho, ya sea mejorando las condiciones laborales de sus tropas o realizando exámenes psicológicos más arduos que permitan detectar elementos conflictivos antes de que causen un problema mayor. Más allá de la voluntad, las cifras son escalofriantes. Entre el año 2000 y el 2018, alrededor de 150.000 efectivos mexicanos decidieron abandonar sus responsabilidades militares para unirse a cárteles narco. Entre 2018 y 2019, durante el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador, se registró un descenso marcado con apenas 623 desertores. No existen datos más recientes sobre lo ocurrido en la pandemia, pero se sospecha que la deserción ha aumentado nuevamente, aunque no en los niveles que se manejaron en los primeros años de este siglo. La larga y sangrienta guerra contra los cárteles se hace incluso más dificultosa cuando parte del personal de seguridad está secretamente asociado a los capos más poderosos del continente. Cada soldado que se transforma en sicario aumenta de forma exponencial las capacidades operativas de esos frentes ilegales.
su conocimiento táctico y el gran manejo de armas de fuego termina profesionalizando a sus nuevos compañeros criminales, poniendo en riesgo a sus antiguos colegas castrenses. Es por eso que se trata de un problema de máxima urgencia que debe ser atendido por el gobierno de inmediato, aunque las medidas a tomar siguen siendo objeto de debate. ¿Qué pasaría si un grupo comando de las fuerzas de seguridad se uniera con el cártel narco más peligroso de México? Esa sociedad sería imbatible y destruiría a quien se cruzara en su camino. A fuerza de balaceras y muerte, dominarían con puño de acero cualquier región que se propusieran. Parece un escenario de pesadilla, pero todo indica que en suelo azteca esto se volvió realidad. De acuerdo con preocupantes denuncias, el grupo Reacción Laguna pasó de ser una unidad policial a ser un brazo armado al servicio del cártel de Sinaloa, en particular de las sangrientas células que obedecen a Ismael El Mayo Zambada. En esta entrega de Militarmente, te proponemos conocer a fondo esta infame coalición, así como al sujeto detrás de la misma, el comandante Lince. Prepárate para un video de alto impacto. Haremos foco en la indignante complicidad policial con el mundo del narcotráfico. Estar aquí con mis compañeros de la primera generación del grupo de Reacción Laguna, integrado por 39 oficiales, 30 de ellos varones y 9 mujeres, los cuales concluyen su formación inicial con 1.440 horas, en la que recibieron adiestramiento especializado para desempeñar su labor y que hasta el momento, y es de reconocerlos, han dado un excelente resultado. Les agradezco su dedicación, su esfuerzo y los invito a seguir trabajando así, poniendo en alto a la Policía Municipal de Torreón. Las palabras de César Perales Esparza, líder de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, son emotivas y contundentes. Es que en mayo de 2022 este hombre encabezó un evento para celebrar la graduación de la primera camada de agentes del grupo de Reacción Laguna, o GRL. Se trata de un comando creado para combatir delitos como homicidios, robos, secuestros y trasiego de sustancias a partir de la formación de operadores de élite. Además de su excelente entrenamiento, cada soldado cuenta con armamento y equipo de primer nivel, lo que coloca al GRL como una de las unidades más poderosas de todo México. Es por eso que su puesta en servicio fue motivo de celebración para todas las autoridades. Es el tipo de incorporación que puede cambiar por completo el mapa del crimen organizado. El problema es que este poderoso grupo podría no ser la cura para todos los males, sino más bien la causa, ya que sus raíces están podridas y en una infame alianza con el delito. De acuerdo con denuncias ciudadanas publicadas en varias páginas y perfiles de redes sociales, el grupo Reacción Laguna habría dado la espalda a la justicia para convertirse en un brazo armado al servicio del cártel de Sinaloa. Según esas acusaciones, los operadores se sumaron como sicarios bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, actual líder de la organización sinaloense. Con el Chapo Guzmán tras las rejas y con riñas internas entre células lideradas por los hijos del capo fundador, los fieles a Zambada han tomado posesión de la mayoría de las plazas del CDS. En este proceso fue fundamental la colaboración de las fuerzas policiales, que a cambio de dinero, privilegios o seguridad, se pusieron al servicio de los peores criminales del país. Siguiendo con los reportes difundidos de manera extraoficial, la célula delictiva que habría conseguido el respaldo del grupo Reacción Laguna sería la de los Cabrera, vinculada directamente a El Mayo. Se trata de uno de los brazos armados de la organización y su zona de actividades es la región de Zacatecas y Durango, donde guerrean con fuerzas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta banda, liderada por José Luis Cabrera Saravia, junto a sus hermanos Luis Alberto, Alejandro y Felipe,
comenzó su relación con Sinaloa como proveedora de heroína y marihuana a mediados de los años 90. Desde entonces se han mantenido firmes como una de las células más fieles y efectivas. El siguiente video fue difundido por integrantes de los Cabrera. Es una demostración clara de la impunidad con la que se manejan. Las tareas de este grupo criminal han sido diversas, desde brindar protección a los líderes del cártel hasta disputar el control de las rutas de transporte de narcóticos. Para todas esas actividades se han valido de la asistencia de oficiales de policía y militares oriundos de Durango y sus alrededores, pero nunca antes habían tenido acceso a un comando de una fuerza de élite como el Grupo Reacción Laguna. Es como si de buenas a primeras una pandilla norteamericana entablara una alianza con un equipo SWAT. En este momento es necesario presentar a la persona que funciona como nexo y organizador de esta sociedad ilegal. Según la información proporcionada por vecinos y periodistas independientes, la unión entre el Grupo Reacción Laguna y el Cártel de Sinaloa habría sido gestionada por Samir Alejandro Braham Reza, alias Comandante Lince, director del GRL. Como referente de la fuerza, este sujeto está a cargo de todas las misiones y tiene capacidad de decisión en prácticamente todas las actividades de este grupo comando. De ser ciertas las acusaciones que lo señalan como principal operador criminal dentro de la fuerza, significaría un fuerte golpe a la legitimidad del equipo, transformando una fuerza de élite en el brazo armado del narcotráfico. A este elemento policial le dedicaron el corrido El Lince, interpretado por Banda Callejera, un grupo regional mexicano que le ha compuesto numerosas canciones a la coalición entre policías y el Cártel de Sinaloa. Escuchemos algunas líneas de dicha obra, la cual no deja lugar a dudas sobre el protagonista del corrido. Para la seguridad me volví un experto, grupo de reacción atento, por eso tengo ese puesto. Toda mi gente siempre se mueven bien armados, bélicos son mis muchachos, cuidan muy bien el estado. Si bien el arte no puede ser tomado como prueba del delito, lo cierto es que el rumor sobre la ilegalidad del comandante Lince ha penetrado en todos los ámbitos, poniendo en serias dudas la legitimidad de sus hombres. ¿Cómo es posible que una fuerza tan preparada sea sospechada por todo el pueblo, al punto que existen canciones describiendo sus crímenes? El problema de representatividad es total y refleja la crisis que atraviesa México en materia de seguridad. En una de las publicaciones realizadas contra el comandante Lince, se presentó un video capturado durante una fiesta en la que un supuesto criminal saludó a la corporación militar y particularmente a Braham Reza. Las sospechas ciudadanas se acrecentaron al recordar un decomiso de 30 kilogramos realizado en una vivienda al sur de Torreón en agosto de 2023. El cargamento estaba dividido en varios paquetes. Algunos estaban etiquetados con una insignia que incluía un escudo y las iniciales MZ, y otros tenían la imagen de una calavera acompañada de la leyenda Coahuila. Aparentemente la misma representación del cráneo sería la que utilizan elementos del GRL para distinguirse de otras corporaciones, e incluso sería la imagen que Samir Braham tendría tatuada en el cuerpo. Uno de los datos más concretos respecto a los negocios efectuados por el polémico comandante Lince refiere a que gracias a los sobornos entregados por el Cártel de Sinaloa, el elemento policial fue capaz de abrir 2 clubes nocturnos. Los establecimientos habrían sido emplazados en la zona de Coahuila y estarían a nombre de un tercero para evitar sospechas, pero los habitantes saben quién es el verdadero dueño de esos bares tan concurridos. Además, se reportó la presencia de criminales que utilizan las instalaciones como punto de encuentro para concretar negocios o simplemente para festejar una exitosa jornada de fechorías. En otras palabras, es el patio de juegos de los sicarios de Sinaloa. A finales de 2023 se filtró en redes sociales un video filmado por supuestos integrantes mexicanos del grupo de hackers Anonymous. Más allá de la identidad de los autores del material,
La publicación habla de forma directa sobre la crisis de seguridad en la región de Coahuila y sobre cómo el crimen ha ido en aumento pese a la creciente presencia policial. La respuesta para esa contradicción es una sola. Las autoridades están vinculadas con los cárteles narco. Escuchemos las palabras presentadas en este misterioso video. Este es un mensaje para toda la ciudadanía y para las autoridades honestas del estado de Coahuila y en específico de la comarca lagunera. Por ya nadie es sorpresa que en últimas fechas, conforme van pasando los meses, la seguridad en esta región se ha ido mermando de a poco y la estrategia de seguridad del llamado modelo Coahuila está quedando obsoleta. Durante un análisis de más de 3 minutos, el interlocutor anónimo repasa los principales problemas de seguridad, así como los responsables de que la situación haya llegado a puntos críticos. Uno de los personajes citados por el video es el Güero Miami, alias de José Guadalupe Rojas Martínez, uno de los operadores principales del cártel de Sinaloa en la región. La policía presume que es el jefe de plaza del CDS en la comunidad de Francisco y Madero, ubicada en Coahuila. Además, es dueño de los bares Miami Vibe ubicados a lo largo de la autopista que une Matamoros con Torreón. De acuerdo con informes periodísticos, gracias a los negocios llevados a cabo en la zona, logró encumbrarse como un referente del mundo narco, llegando a ser un hombre de confianza del Mayo Zambada. Más adelante te contaremos en detalle cómo logró convertirse en una figura tan preponderante sin ser atrapado por las autoridades. Los lazos que unen al Güero Miami con el comandante Lince son más fuertes de lo que te imaginas. Antes de continuar con el análisis de esta coalición infame entre fuerzas de seguridad y criminales, es importante tener en cuenta el grado de preparación y los equipos con los que opera el GRL. No te olvides que se trata de una fuerza especializada y altamente adiestrada para detener cualquier tipo de amenaza. Sus métodos son violentos y efectivos. Veamos un video registrado durante la detención de un individuo por parte de elementos de este grupo de tareas. ¿Por qué me tapas, mija? ¿Por qué me tapas? Oye, me están atacando, mira, y oye. ¿Por qué nos tapas? ¿Por qué nos tapas, amiga? En primer lugar, los agentes son entrenados en operativos antisecuestro y antinarcóticos, por lo que conocen como la palma de su mano el procedimiento específico para capturar objetivos de alta prioridad. Para ello, cada miembro recibe armas de fuego de grado militar como fusiles de asalto tipo AR-15 equipados con dispositivos tácticos como miras, punteros láser y otros aditamentos. A esto se le suman los clásicos chalecos antibala y la protección corporal que emplean todas las fuerzas de élite. Pese a los sostenidos rumores, la confianza del gobierno para con el grupo Reacción Laguna es total. En enero de 2024, en ocasión del Día del Policía, se entregaron 22 camionetas todoterreno, especialmente preparadas para afrontar misiones de alto peligro. Para ese obsequio, se requirió de una inversión de 53 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a más de 3 millones de dólares. No es una cifra impactante si se tratase de una inversión para mejorar la calidad de vida de la población civil. El problema es que cada billete es desperdiciado si los oficiales son marionetas en el juego vil del narcotráfico. Durante la ceremonia de entrega de los vehículos, el alcalde de Coahuila informó que 2023 fue un gran año para su comunidad, pues los indicadores en materia de seguridad dieron muestra de que se implementaron las estrategias correctas. Es cierto que durante ese periodo se acrecentaron los operativos regionales y en todos fue protagonista la flamante estrella de la defensa de la seguridad pública, el GRL. Por ejemplo, durante agosto de 2023, 47 efectivos altamente entrenados, pertenecientes al polémico Grupo de Reacción Laguna, fueron desplegados en la frontera norte de Coahuila para llevar paz a Villa Unión, Guerrero e Hidalgo. El objetivo de ese operativo era enfrentar y neutralizar la presencia de grupos delictivos provenientes de los estados vecinos de Nuevo León y Tamaulipas, que intentan ingresar a Coahuila.
Respecto a esto, el comisario César Perales informó que el grupo de élite fue enviado con equipos tácticos y armamento de primer nivel para custodiar la región y brindar asistencia en materia de seguridad. El problema es que si tomamos con seriedad las graves denuncias realizadas contra estos elementos, su presencia en Coahuila, uno de los enclaves narco más disputados y sangrientos, puede ser una peligrosa estrategia de los verdaderos jefes de ese escuadrón. Pese a todas estas suspicacias, las publicidades oficiales afirman que este tipo de unidades están completamente al servicio de la comunidad. Con esta agrupación de élite, bien equipada y preparada, se blinda a Coahuila de la inseguridad en todas las regiones del estado. La seguridad es primero. Con mejores policías, fuerte, Coahuila es. A la luz de todas las denuncias y acusaciones, es necesario tomar con pinzas las afirmaciones de dicho comercial. Las opiniones más críticas plantean que el GRL está siendo utilizado como fuerza de choque para limpiar las plazas para el cártel de Sinaloa. Esta unidad se encargaría de reprimir los intentos de la competencia, eliminando sicarios y líderes de grupos como el Cártel del Noreste, de Jalisco y otras organizaciones de menor envergadura. La idea sería que una vez que esa tarea esté completa, los operadores del Mayo Zambada retomen el control de la región ya sin la necesidad de luchar por plantar bandera. De esta manera, el crimen organizado emplearía los recursos públicos para llevar a cabo sus propias batallas ilícitas. De acuerdo con denuncias efectuadas por redes sociales, la conexión con el mundo criminal se transformó en un negocio para toda la familia del comandante Lince. Un vecino publicó un mensaje anónimo diciendo que Lilith Braham, sobrina del polémico Samir Braham, es el nexo entre los maleantes y el oficial. En palabras del denunciante, ella se dedica a acostarse con tacuaches malandros de Durango, Culiacán para enlazarlos con su tío. Según esas mismas versiones, Lilith se moviliza en una camioneta robada que le fue obsequiada por uno de esos malandras con los que frecuenta reunirse. En particular, tiene contacto con uno que presuntamente sería un sicario del Mayo Zambada. Incluso se reportó que ella se tomaba fotografías utilizando los típicos chalecos antibala que emplean los soldados narco, con las siglas CDS correspondientes al cártel de Sinaloa. Previamente te hablamos sobre el Güero Miami, uno de los principales representantes del CDS y uno de los hacedores de violencia en Coahuila. Por más increíble que suene, la hermana del comandante Lince se ha tomado múltiples fotografías con ese criminal, dejando en claro su relación de amistad. Se presume que el Güero y la familia Braham son socios próximos que comparten las ganancias del tráfico en la región. Dinero que está manchado con la sangre de inocentes y que se consigue poniendo al servicio del crimen organizado bienes de origen público. De acuerdo con lo reportado por el video de Anonymous que te presentamos anteriormente, el comandante Lince incluso consiguió credenciales falsas de la GRL a nombre del Güero Miami. De esa manera, el delincuente puede hacerse pasar por un miembro de la seguridad estatal en caso de ser detenido o encontrarse en aprietos. Esa documentación también le permite portar armas de fuego de alto calibre dentro de sus coches y contar con escoltas policiales en situaciones especiales. La servidumbre para con los sicarios es total. Lo más grave es que se reportó el uso de terrenos estatales destinados al Grupo Reacción Laguna, en los cuales estaban aparcados vehículos de lujo pertenecientes al jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Es así como las instalaciones de una unidad destinada a proteger a la ciudadanía se transforman en el estacionamiento personal de los asesinos y secuestradores que atormentan el estado de Coahuila. Regresemos a mayo de 2022. En aquella esperanzadora y emotiva presentación del GRL, del cual se esperaba que trajera orden y seguridad a la región. En ese evento, las autoridades expresaron su emoción,
y también alentaron a los graduados a que asumieran con compromiso y valía la nueva responsabilidad que recaía en sus hombros. Evidentemente, las palabras del gobernador y los intendentes no fueron demasiado seductoras. Con esto no queremos dejar entrever que cada elemento de esta fuerza esté cooptado por el crimen. Es probable que haya integrantes rectos y que abogan por el bienestar de la población. El problema es que cuando los altos mandos están infectados con la enfermedad de la corrupción, es difícil que el resto del organismo opere de forma correcta. Desde militarmente esperamos que estas denuncias y suspicacias sean resueltas, que los responsables sean encarcelados y que el Grupo Reacción Laguna pueda alzarse como un referente de la ley y no de la criminalidad. Las sospechas de confabulación entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico no son algo nuevo en México. Desde hace años se registran casos en que supuestos referentes de la ley y la justicia son en realidad empleados de los capos más sanguinarios que han pisado suelo azteca. Esa coalición es uno de los principales obstáculos a superar para que la infame guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 dé por fin sus frutos. De otra manera, ¿cómo podría librarse el país de ese tormento si los encargados de mantener el orden público son matones y asesinos con placa y uniforme? Lo peor es que casos como el del Grupo Reacción Laguna acrecientan la desconfianza de la población para con los oficiales. Los civiles no pueden estar en paz sabiendo que detrás de cada operativo narco y cada asesinato que aparece en las noticias, hay elementos de la ley que avalan el accionar de los sicarios. La relación entre el crimen organizado y la policía es un desgraciado fenómeno que se repite en cada rincón del planeta. En muchos casos, las personas que deberían cuidar a la ciudadanía son aquellas que facilitan masacres, ejecuciones y el trasiego de narcóticos. En Argentina, el epicentro de esas actividades es la ciudad santafesina de Rosario, el lugar más peligroso del país, escenario de balaceras diarias efectuadas por pandillas. Lo más increíble es que en 2023 se detuvo a un referente del crimen organizado local, un ex policía con causas por gatillo fácil y colaboración con el narcotráfico. Darío José Proti, alias Viejo. En esta nueva entrega de Militarmente queremos contarte su infame carrera delincuencial y la situación actual del AMPA rosarino. Prepárate, nos espera un video cargado de violencia y balaceras, así que colócate tu chaleco antibalas y comencemos. Desde hace tiempo, la ciudad argentina de Rosario sufre una oleada de violencia que se refleja en homicidios diarios. Si bien por lo general los enfrentamientos son entre rivales narco, las víctimas incluyen a civiles que tuvieron la mala fortuna de transitar en el momento y lugar equivocado. Testimonios como el que escucharemos a continuación son parte de la vida cotidiana de los habitantes. Mi nena de 5 años falleció el 25 de diciembre por una bala perdida a las 12:05 de la noche. No llegó ni a abrir los regalos. En instantes, aquella Navidad se transformó en un cuento trágico. Desgraciadamente, esto no es una excepción, sino la regla, más aún cuando los asesinos cuentan con la complicidad de las autoridades. El viernes 28 de abril de 2023, Rosario fue sorprendida con una noticia que involucraba a pandillas criminales y policías. En esa jornada detuvieron a un grupo de maleantes, entre los que se encontraba un ex oficial de nombre Darío José Proti, conocido por sus amigos y allegados como Viejo por su cabello gris y aspecto desmejorado. Pero más allá de su apariencia, este hombre era uno de los principales responsables de la violencia en territorio rosarino. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Local, durante años fue integrante de la principal banda criminal de la región, Los Monos, un grupo abocado al tráfico de drogas, asaltos armados y secuestro de personas. Lo curioso es que no era la primera vez que Proti debía afrontar a la justicia.
El ex uniformado ya había sido condenado en el año 2004 por un misterioso asesinato a un supuesto criminal. Es que en marzo de 1998, cuando todavía era parte de la fuerza, mató al joven Ariel Colque de apenas 16 años. Proti y otro compañero suyo, Jorge Vázquez, lo persiguieron por un pasillo en Magallanes al 2400 y le dispararon por la espalda. Ambos agentes estaban de civil e intentaron endilgarle un robo a su víctima, algo que luego la investigación desestimó. La víctima era inocente y los oficiales actuaron con excesiva brutalidad. El entorno de Colque denunció que el crimen era un caso de gatillo fácil y luego la justicia lo confirmó, pero con detalles muy particulares. Para los jueces, el chico quedó en medio de un tiroteo entre los policías y una banda que estaba más atrás en el pasillo. Por eso lo condenaron con una figura que implica un castigo menor, homicidio en riña. Y como el juez de sentencia no se expidió en los términos legales, Proti fue beneficiado por haber estado en prisión más de 3 años sin condena, por eso rápidamente fue puesto en libertad. Según consta en los archivos de la policía santafesina antes de aquel caso de gatillo fácil, Proti ya había sido imputado por más casos vinculados a su polémica actuación como policía. En 1997 facilitó la evasión de presos en la alcaidía de Jefatura, se lo encontró responsable de un robo y se lo acusó por apremios ilegales. Todo esto cuando era uniformado y supuestamente defendía la seguridad. La pregunta es cómo se permitió que un elemento tan corrupto y de probada falta de carácter continuase en la fuerza. Desgraciadamente hizo falta un caso de asesinato para terminar su carrera. Cuando volvió a las calles en 2002, Proti decidió integrar el crimen organizado, tal vez como una vía rápida para ganar dinero y respeto en los barrios rosarinos. Sin embargo, esa elección no tuvo un final feliz. Regresemos al año 2023. Entonces, la detención de El Viejo fue ordenada por el fiscal Pablo Soca de la Unidad de Balaceras y Extorsiones. El nombre de ese equipo no es un dato menor. La situación en la provincia de Santa Fe y especialmente en Rosario es tan crítica que requiere de organismos especializados en combatir a los pistoleros narco. La unidad investigaba a una célula de los monos que operaba en el barrio Ludueña, la cual era liderada desde la cárcel por capos como Jonathan Almada, un narco apresado que enviaba sus directivas desde el penal. Ni siquiera las rejas pueden impedir que estos delincuentes dominen el negocio de los narcóticos. En ese mundo entraba en juego Proti, ya que gracias a sus contactos y conocimientos se encargaba de registrar el movimiento económico de la banda, así como de proporcionar armas y vehículos a los sicarios. Otro dato de gran importancia es que uno de los vecinos y asociados de El Viejo era el también ex policía Jorge Almada, padre del antes mencionado Jonathan Almada. Nuevamente, la relación entre crimen y fuerzas de seguridad es inquebrantable, llegando incluso a tener lazos familiares. Dentro de ese esquema, Proti era el recaudador de la presunta pandilla que disputa a tiros los barrios rosarinos. Para el fiscal, El Viejo no solo era el encargado de conseguir armas y automóviles para que los pistoleros cometieran balaceras o asesinatos. También le atribuyó haber ido presencialmente a realizar extorsiones y haber planificado ataques contra la banda rival, que es la que lidera un tal Francisco Fran Riquelme, quien actualmente se encuentra en prisión. Este es el momento adecuado para profundizar en la banda criminal que dominó el negocio durante décadas. El grupo Los Monos es liderado por miembros de la familia Cantero y opera desde hace más de 20 años en Rosario. De a poco han tejido sofisticadas relaciones con miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios y otras élites que no solo venden, sino que también consumen las sustancias ilícitas.
De esta forma, como también con el uso de la violencia, los monos pudieron controlar economías ilegales como el narcotráfico, la prostitución y el secuestro extorsivo en vastas zonas de la ciudad. La historia del clan Cantero comenzó a finales de la década de 1990. En aquel entonces, miembros de la familia, bajo el mando del patriarca Ariel Cantero, prestaban servicios de seguridad en las zonas más marginales de la ciudad y coordinaban envíos de marihuana desde Paraguay. Es el cuento clásico de los capos criminales. Los primeros pasos se dan como pistolero y vendedor, y luego de a poco se asciende hasta conformar una zona de dominio propia. En el caso de los monos, no fue hasta principios del 2004 que amasaron el poder suficiente como para posar sus ojos en el lucrativo negocio de la venta de cocaína en las zonas que controlaban. Así fue como transformaron las calles rosarinas en un campo de guerra, donde combates como los que veremos a continuación son cosa de todos los días. En el año 2004, Argentina estaba saliendo de una de las crisis económicas más duras de su historia, la cual había generado una situación de mucha pobreza y marginalización en el país. Los monos aprovecharon ese contexto para constituirse como autoridad de facto en extensas zonas del sur de Rosario. Este es un síntoma que se repite en todo el mundo. Donde la miseria aflora, también lo hacen las pandillas que buscan aprovecharse de las personas más frágiles. Como te anticipamos, hicieron esto con ayuda de fuertes conexiones con las fuerzas de seguridad, empresas de construcción que buscaban terrenos baratos, concesionarios de autos para el lavado de dinero y políticos para la protección legal. Con el aumento de los ingresos también llega el crecimiento de los riesgos. Es por eso que los monos comenzaron a reclutar adolescentes vulnerables para trabajar en lo que ellos llamaban búnkers. Se trataba de diminutas estructuras de ladrillo esparcidas por todas las zonas marginales de Rosario, donde se vendía droga en pequeñas cantidades. Estos jóvenes con las manos lo suficientemente pequeñas como para pasar dosis de cocaína por las ventanillas de los búnkers, se dieron a conocer como los soldaditos de la banda. Gracias al sacrificio de esas tropas, el negocio prosperó y la pandilla continuó consolidándose, hasta que una serie de asesinatos de alto perfil generaron una ola de violencia que puso a Rosario y a los monos en el centro de la atención pública. La presión social que generó el caos en las calles obligó a las autoridades nacionales a actuar. En abril de 2014, el entonces ministro de Seguridad Nacional, Sergio Berni, dirigió una incursión de la Gendarmería a la ciudad para desmantelar los búnkers. Esta estrategia de militarización continuó por algunos años, pero no parece dar resultados positivos. Algo similar a lo que ocurre en México desde 2006 con la famosa guerra contra el narcotráfico, aunque en una escala mucho menor. Veamos una de las tantas detenciones que se han efectuado en territorio rosarino con la intención de desarticular a la banda. Las balaceras y crímenes de los últimos años fueron tan frecuentes que dieron inicio a una investigación judicial sin antecedentes en la historia reciente de Argentina. La pesquisa de varios años de duración se basó principalmente en evidencia recogida mediante la interceptación de llamadas. El trabajo puso al descubierto una intrincada red criminal que involucraba bandas, policías, empresarios de la ciudad de Rosario y de otras provincias de Argentina. Hombres como el viejo Proti que facilitaban el funcionamiento del crimen organizado en la región. El 9 de abril de 2018, los entonces jefes de los monos fueron sentenciados a 37 y 22 años de cárcel respectivamente
por cargos de asociación ilícita y homicidio. Muchos la consideraron una condena histórica, por lo que surgió la esperanza de que Rosario volviese a ser una ciudad pacífica. Desgraciadamente, esos sueños nunca se cumplieron. La debilidad de los monos fue terreno fértil para el surgimiento de otras bandas que hasta el día de hoy guerrean por el control de las calles. Esto nos trae al presente, una época oscura y violenta para toda la provincia de Santa Fe. En marzo de 2023, Rosario se tiñó nuevamente de rojo por el fallecimiento de Máximo Jerez, un niño de 11 años que fue abatido en medio de una balacera entre narcos. El ataque ocurrió a los pocos días de que la ciudad fuese noticia mundial por un atentado mafioso contra un supermercado de los suegros de Lionel Messi. El asesinato del infante revolucionó a los vecinos. Los habitantes indignados arremetieron sobre las casas marcadas como depósitos de drogas y armas de las bandas locales. El caos se desató y la furia de las personas a pie se hizo sentir. Así reportaron la situación los medios de comunicación argentinos. A ver, hay una discusión cara a cara con el jefe del operativo. Ahí nos vamos a acercar. ¿De Argentina? ¿El Requito está comiendo cosa? Este mató pito de allá, le quedó los Pumas. ¿Me escuchás? Bueno, necesito subir un gol y sacarlo. Sácamelo para la esquina de la gente. Bueno, ahí el jefe del operativo le pide a uno de los vecinos que se retiren. Ahí vienen más patrullas. Y están llegando los grupos especiales de la policía. Chocaron los patrulleros entre ellos. Se han chocado hasta 2 patrulleros en la desesperación por llegar. Hay 2 patrulleros que chocaron. Están llegando más policías. Ahí están llegando los grupos especiales. Ahí se bajan. La policía apenas pudo contener la violencia que estalló en aquella jornada. Tanto así que los patrulleros se estrellaron al arribar a la escena. El reclamo de justicia fue sincero y espontáneo. Los vecinos se organizaron y demandaron que las autoridades retiraran de inmediato a los presuntos culpables. Si bien muchas personas temen las represalias, también están cansados de vivir a merced de narcos y pistoleros sin escrúpulos, quienes son capaces de matar a un niño que pasaba sus tardes jugando con sus amigos en el potrero del barrio. La violencia ocurrida en esos primeros meses de 2023 provocó que la vida se detuviera en la zona. Los comedores populares cerraron y muchos vecinos se resguardaron en sus casas, saliendo solo cuando era indispensable. Rosario, con una población de 1.300.000 personas, tiene una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, 5 veces mayor que el promedio nacional, de acuerdo con cifras de organismos de seguridad de Argentina. Más de un 70% de los homicidios dolosos de esta ciudad santafesina están asociados a organizaciones criminales y casi un 75% fueron planificados. Según los registros oficiales, en el último año se duplicó la proporción de víctimas mujeres sobre el total. Argentina es relativamente seguro comparado a otros territorios de la región, por lo que la brutalidad que acontece en suelo rosarino destaca aún más. Allí se dan situaciones similares a las de países con graves problemas de delincuencia organizada como Ecuador, Colombia o México. El crecimiento de la violencia narco se explica por factores muy simples. En la ciudad está uno de los puertos más importantes de la región, y según expertos, es un enclave estratégico para el flujo de drogas entre Brasil, Bolivia y Paraguay, utilizando el río Paraná como ruta de transporte. El destino final está muy lejos, ya que gran parte de esa mercancía ilegal termina en las grandes capitales europeas o en consumidores asiáticos. Pese a los operativos policiales, las organizaciones delictivas siguen en funcionamiento y cada vez generan ganancias más grandes. Las imágenes que verás a continuación corresponden a uno de los tantos allanamientos contra sicarios y vendedores de los monos. El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe explicó: en ese transporte de drogas hacia otras partes del mundo,
siempre algo queda y encuentra en los barrios de alta vulnerabilidad social lugar para la venta. Esto es fundamental para entender también esa violencia inusitada entre distintas bandas por dominar el territorio. Los pistoleros no solo son sicarios armados, también son jóvenes perdidos en el consumo de estupefacientes como cocaína y paco. Además, los expertos advierten sobre un entramado mayor. El negocio ilegal que maneja el narcotráfico ha permitido en Rosario un desarrollo exponencial del mercado inmobiliario y de bienes suntuarios como los autos de alta gama. Lo mismo sucede con los clubes nocturnos, donde los pistoleros suelen ir a celebrar y gastar sus ganancias manchadas con sangre. Según los reportes oficiales, en Rosario casi un 90% de los homicidios de 2022 fueron con armas de fuego, principalmente pistolas calibre 9 milímetros, rifles y escopetas. Por otra parte, más de la mitad de las víctimas son jóvenes de entre 15 y 29 años. También se informa que el 75% de los asesinatos tuvieron lugar en la vía pública, mientras que tan solo un 21% ocurrió en domicilios particulares. Estas cifras no son solo números, sino que conforman un mapa de los actores fundamentales de esta crisis. Jóvenes pistoleros que atacan a rivales en la calle, sin otro objetivo que eliminar a la competencia. La detención de Proti es una muestra más de que las redes que unen a oficiales y exoficiales con el crimen organizado siguen siendo tan fuertes como hace más de una década. Los monos pueden estar en un periodo de debilidad, pero continúan reclutando pistoleros y digitando los movimientos de cocaína y marihuana en Rosario. Este caldo de cultivo convierte a la ciudad santafesina en el punto más violento de la Argentina. Una reputación infame que difícilmente pueda revertirse en el futuro inmediato. Para combatir las amenazas es necesario una limpieza general de los estratos políticos, policiales y pandilleros. Hasta que eso ocurra, las muertes y asaltos seguirán siendo parte de la cotidianidad. De esta forma llegamos al final del video. Si quieres conocer más sobre el crimen organizado en Argentina, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Prometemos mantenerte al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.